Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Erika Calvo Durán y esta es mi intervención con respecto a la pedagogía de ternura. Bueno, la primera pregunta que nos hace el profesor es ¿cuáles son las características fundamentales de la pedagogía de ternura? Este término de ternura principalmente, o creo que la mayoría lo vamos a asociar con cosas que nos generan felicidad, satisfacción, alegría, cosas bonitas, cosas positivas. Sin embargo, este origen o este contexto de pedagogía de ternura viene o nace sobre lo más crudo que viven los seres humanos en su realidad, ¿verdad? Las situaciones de calle, la drogadicción, los riesgos sociales que no vemos como educadores, ¿verdad? En lo personal, me llamó mucho la atención en el video del doctor Villagrán lo de la convención de profesores en Lima, que ellos se preguntaban qué vamos a hacer o qué les vamos a decir si son profesores que ya han visto lo más difícil de la educación. Entonces, este, este significado de pedagogía de ternura es como nosotros como futuros docentes o como docentes tenemos que romper ese corazoncito de piedra y darle más amor a la educación y sensibilizarnos con lo que están viviendo o las realidades que están viviendo nuestros estudiantes. Eh, Muchas veces tenemos que quitarnos esa idea de somos docentes que vamos a ir a dar una lección y entender que todas estas características, estas situaciones negativas que viven ellos día a día, los que se están enfrentando día a día en la actualidad, eh, siempre van a afectar a cada individuo. Una frase que él dijo que me llamó mucho la atención es que decía que la pedagogía de la ternura era ver la calidad comunicativa que existe entre los adultos y las nuevas generaciones, que muchas veces tenemos muchas formas de comunicarnos, teléfonos, celulares o muchas formas donde poder tener información, Messenger, Facebook, Instagram, todo eso, pero no hay comunicación, ¿verdad? Entonces, ese punto de tener comunicación con nuestros estudiantes, de crear un vínculo más allá de somos docentes, somos guías, somos personas que estamos ahí para guiar no solo un camino educativo, sino tratar de guiar un camino de bien para nuestros estudiantes. La siguiente pregunta nos dice que ¿es viable la aplicación de la propuesta en las aulas costarricenses? Por supuesto que sí. Hemos visto una ola de violencia no solo en Costa Rica, sino a raíz de todo el mundo, de todos los países, como los contextos sociales, culturales han ido cambiando, ¿verdad? Es más común hoy en día escuchar, hubo una riña que dejó un herido cerca de un centro educativo, este, fulanito, fulanita, ¿verdad? Está metido en este ámbito de la drogadicción o situaciones que les generan un contexto social difícil, económico difícil a los estudiantes. En mi caso, yo el año pasado hice una práctica supervisada en un liceo en el cantón de Paraíso. Para ese momento en el cantón se estaban viviendo situaciones bastante difíciles donde semana a semana se escuchaba que mataron a una persona, que mataron a otra, que seguía el siguiente, ¿verdad? Entonces todo este contexto se llevaba a las aulas. Yo vi cómo los estudiantes llegaban con temor cuando llegaban, cómo las mamás decían, yo no voy a mandar a mis hijos porque dicen que tal y tal cosa, que tal y tal cosa va a pasar. Entonces todos estos riesgos sociales estaban afectando a los estudiantes. Los estudiantes llegaban con miedo, los estudiantes solo hablaban de este tipo de situaciones, se hablaba de drogadicción. Tuve una estudiante que me decía, profe, a mi abuelita está en el hospital porque una bala perdida le llegó, ¿verdad? Entonces, todo esto se veía en las aulas, se veía la tristeza de los estudiantes, se veía el desánimo, la preocupación, los miedos, y en ese momento es donde usted tiene que aplicar esta pedagogía de ternura. ¿Cómo yo como docente puedo ayudar a solucionar esta situación? Yo no voy a frenar lo que está pasando,
yo no puedo, no tengo la capacidad de decir, bueno, dejen de matar gente, ¿verdad? Pero yo sí puedo escuchar a mis estudiantes, yo sí puedo decirle, em, mira, yo sé que muchas veces te ofrecen el cielo y la tierra por entrar a esta situación, sé que hay problemas económicos en la casa, pero está en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué camino, qué rumbo le queremos dar? O sea, no solamente estamos combatiendo la inseguridad, sino combatir ese sufrimiento, esas situaciones que están llevando nuestros estudiantes a las aulas, porque son situaciones que no podemos frenar, que son del diario vivir, pero ahí es donde entra la pedagogía de ternura, ¿verdad? Eh, tenemos que romper esos corazones de piedra y enfocarnos más en la sociedad y en los contextos que están viviendo nuestros estudiantes. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál estereotipo nos vemos enfrentados desde esta pedagogía? Un estereotipo es decir que somos solo docentes y que ese es nuestro trabajo. O sea, que solo somos profesores y que que cumplimos con dar la información. Creo que este estereotipo tenemos que romperlo porque ya sabemos, como hemos estudiado, nosotros somos un guía para nuestros estudiantes. No sabemos qué situaciones están pasando y tal vez un consejo, una palabra o del solo hecho de escucharlos hizo que cambiara esta situación. Otro estereotipo es decir que solo es ese tipo de ternura es solo para las mujeres, ¿verdad? También hemos visto que parte importante del estereotipo de la ternura no solo sean las mujeres, sino todos en general como docentes. Otro estereotipo que debemos de romper es que los problemas sociales no afectan en la calidad de la educación. Claro que sí afectan porque nuestros estudiantes no están completamente concentrados, porque arrastran sus problemas al aula y todo eso afecta no solo a uno, sino afectando a uno por uno, ¿verdad? De los que están en el aula. Y por supuesto, un estereotipo que debemos de romper es que la inteligencia emocional es sumamente importante para el aprendizaje. Ya sabemos que la atención, la memorización y las emociones son importantes en ese proceso de aprendizaje. Así que este tipo de paradigmas que dicen que la pedagogía de ternura no es funcional, pues tenemos que romperlos. Muchas gracias por su atención y para finalizar los dejo con esta frase de Paulo Freire que nos dice que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias.